y deseamos que una vez más el sábado esté lleno de bendiciones, que lo puedan disfrutar en familia y que Dios les prospere espiritualmente en este sábado. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno de estas invitadas, ustedes ya la conocen, Jacqueline Tello. Como yo he mencionado antes, Jacqueline Tello es una conocida de mucho tiempo de mi parte. Ella pertenece a una familia muy especial, la familia Tello, que han sido dirigentes en sus iglesias. El pastor Tello fue yo fui pastor asociado de él cuando yo salí a trabajar como pastor y aprendí mucho de él. Un gran evangelista, muy buen predicador y buenos saludos al pastor Tello. También Jacqueline, una muy buena líder de jóvenes, pero ahora ella estudió en el área de psicología y ahora ella dirige un programa que se llama Ruta de Vida, un programa muy, muy útil, muy valorado por los que la siguen. Tiene más de 18,000 seguidores en Facebook. Yo se los recomiendo. Ustedes van a recibir muchas bendiciones en este programa. Jacqueline, bienvenida a nuestro programa una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Feliz sábado. Feliz sábado, Jacqueline. Y quiero presentarles también a Sonia Krum. Sonia Krum es profesora en la Universidad de Adventista de La Plata en Argentina. Ella es una amiga también de bastante tiempo. Ella estuvo en Montemorelos donde trabajó y también estudió su doctorado en educación. Una familia muy bonita. Sus hijos, ya tiene 2 nietos, creo ya, Sonia. Y Sonia es una experta en educación, en la familia también y en la creación de currículum, especialmente para niños. Y bueno, Sonia ha sido una bendición. Ella tiene cada viernes, de eso voy a hablar más adelante, una historia que cuenta los viernes en la tarde, la historia de los viernes, que es muy bonita. Mi esposa sigue esa historia constantemente, una inspiración. Sonia, bienvenida a nuestro programa. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. En un minuto estuve ahí en Michigan con todos ustedes y bueno, conociendo a Jackie y volviéndote a ver, es un placer poder compartir estos minutos de estudio de la palabra con ustedes. Qué bueno, Sonia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenidas al programa y bienvenidos todos a este repaso de la lección. Vamos a hacer una oración y voy a pedirle a Sonia que nos dirija en esta oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud, por la paz del sábado y sobre todo, gracias porque en tu palabra tenemos la orientación necesaria para nuestras vidas, para llevar adelante nuestras familias, para colaborar con la obra educadora. Gracias por la sabiduría de tu palabra. Al abrirla en esta mañana, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe, principalmente que nos lleve a la acción. Pedimos estos favores sin merecerlos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Jacqueline, qué bonito tema el de esta semana, la educación en el hogar. Pero debo confesarte que al leer la lección de la escuela sabática quedé tanto inspirado como abrumado. Es decir, los padres llevamos tantas responsabilidades y tan importantes, ¿verdad? Los padres somos, mira, una mamá está encargada de nutrición de su familia, está encargada de las necesidades emocionales, espirituales, el papá también, de traer comida a la casa, son administradores, bueno, tantas funciones, pero además de eso, son maestros de los hijos. La lección habla de muchas cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Si tuvieras que resumir lo que debemos enseñar, ¿verdad? ¿Cuáles son, en tu opinión, las 10 cosas más importantes que le debemos enseñar a nuestros hijos? Y no sé si pudieras darlas en orden de importancia. Pastor, esa es una pregunta bien especial. Es una pregunta muy especial. Además, yo creo que es una duda en todos los padres, ¿no? ¿Qué lecciones debo dar a mis hijos? ¿Qué es lo que les debo de enseñar, no? Porque pues lo de menos es tener hijos, ¿verdad? El asunto es educarlos y saber en concreto qué les debemos de enseñar. Yo hice una pequeña lista por aquí
Si alguien por ahí quiere ampliarla, puede leer Conducción del Niño, porque me parece que la sierva del Señor fue inspirada definitivamente a hacer una lista específica de lecciones, ¿no? Y entre las que yo enumeré para esta mañana están las siguientes. Primero que nada, amar. Yo creo que debemos de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, a amar a su familia, a amar al prójimo y a amarse a ellos mismos, ¿no? Es una lección básica. La número 2 es la obediencia. Y es de repente la última, ¿verdad? Que les queremos enseñar. Yo recuerdo a mi abuelita diciéndome, no, está chiquito, ¿verdad? Deja que crezca, ¿no? Que haga su voluntad ahorita. Ya cuando crezca, pues ya lo pones en orden, lo pones en disciplina. Y no es así. La obediencia es algo que les debemos enseñar a nuestros hijos como de las básicas, de las lecciones más básicas, ¿no? Dice la sierva del Señor que incluso antes de que empiecen a razonar. O sea, la obediencia debe ser razonable, pero se les debe de enseñar antes de razonar. Es decir, los papás somos los que debemos de empezar a razonar a través de enseñarles a obedecer, para que ellos aprendan a su vez a razonar a partir de esta lección, ¿no? La tercera lección que me parece sumamente importante y que por cierto está muy de moda, ¿no? Es el control emocional. Lo que la Biblia llama dominio propio, ¿no? O inteligencia emocional, ¿no? Ahora lo conocemos de esa manera. ¿Qué es de un niño sin estas tres primeras? ¿Qué es de un ser humano sin estas tres primeras lecciones? Yo les pregunto esta mañana. ¿Qué es de un ser humano si no aprende desde pequeño a amar, a obedecer y a tener control emocional? ¿Qué puede ser de él, no? ¿A dónde puede llegar? Conducción del Niño dice que del dominio propio depende el éxito de una persona, ¿cierto? Y es así tal cual. Me parecen las tres más importantes y las que voy a mencionar a continuación no son menos importantes, por supuesto. Sin embargo, si las tres primeras se afianzan, yo creo que las siguientes siete, son mucho más sencillas de enseñar, ¿sale? La siguiente es tranquilidad, respeto y reverencia. Cuando nosotros le enseñamos a los niños a ser tranquilos, a ser respetuosos y a ser reverentes delante de la presencia de Dios y a tener respeto por los demás, a ser personas tranquilas, no personas demasiado aceleradas. Entonces, bueno, podemos enseñar cualquier cosa, ¿no? Un niño que no se queda quieto, ¿cómo le enseñas otras cosas? Tiene que permanecer quieto en algún momento para poder aprender, ¿no? Así que esto es muy importante. Otra enseñanza que me parece importante es enseñarles a cuidar sus cosas, a enseñarles a cuidar lo que les pertenece, ¿no? Todo lo que tenemos es una bendición de Dios y un ser humano desde pequeño debe comprender que lo debe cuidar, debe apreciarlo y debe agradecerlo, ¿no? No hay que permitirles que destruyan cosas. Esto es una lección básica, ¿verdad? Nada más triste que ver a un hijo que no cuida lo que papá y mamá le dan, lo que Dios le da a través de sus padres, que no cuida la naturaleza, que tiene tendencias destructivas, ¿no? De hecho, dentro de la psicología es uno de los síntomas que nos alertan, ¿verdad? Que un niño tienda a destruir, que quiera maltratar un animalito, que quiera destruir un árbol, que quiera lastimar a los demás. Es una alerta para nosotros, ¿no? La siguiente lección que debemos de enseñar, que me parece básica, es a cuidar su salud. Y esto debe ser aprendido desde muy chiquititos, ¿verdad? Desde que están pequeños. Hay que enseñarles que sus vidas no pueden ser útiles si quedan invalidados por la enfermedad, dice Conducción del Niño, ¿no? Ahora, hablando de salud precisamente, ¿verdad? Hay que enseñarles, sería la siguiente lección, hay que enseñarles hábitos de higiene, de orden, de pulcritud. Estos son necesarios para toda la vida, ¿no? ¿Qué es de un ser humano si no tiene estos hábitos, verdad? Los necesitamos a lo largo de la vida. Una lección más, la octava,
a mantener su mente limpia, no solamente a tener limpieza y orden en su entorno, sino a tener también limpieza acá en la cabeza, a mantenerse puros, ¿no? Un niño debe saber desde pequeño que cuando está viendo una imagen que no corresponde, debe de apagar la tablet, ¿no? Debe de apagar el televisor, debe de quitarse de ese lugar donde están conversando algo que él sabe que no va, que no es limpio para su mente, ¿no? Y eso se lo enseñamos nosotros los hijos, perdón, los padres a los hijos. La lección número 9, hay que enseñarles a trabajar, a ser personas útiles. Hay un fenómeno, Pastor Sonia, muy, muy especial el día de hoy, y es de esta generación en la que no trabajan ni estudian, ¿no? Son muchachos que no trabajan, estudian, no se quieren casar, no quieren responsabilidades, y está siendo un fenómeno social en este momento, ¿no? Y es bien triste platicar con ellos dentro de una terapia, por ejemplo, y ver el estado de depresión en el que caen porque no se sienten útiles. No saben para qué son buenos, no tienen ningún oficio desarrollado, por supuesto no tienen ganas de estudiar nada porque no tienen ni idea para qué son buenos. Y eso lo enseñamos los papás. Los papás les enseñamos a ser útiles, a comedirse, a dedicar a su vida en algo que sea útil. Nosotros les enseñamos a que perder el tiempo, pues es algo que debemos evitar, que podemos hacer cosas que son útiles, ¿no? Y la última, que me parece sumamente también importante, yo les decía, difícil ponerlas en orden de importancia después de la 4, ¿no? Pero la 10ª yo creo que define muchísimo todo lo anterior y es hacer perseverantes. Hay que enseñarles a ser perseverantes porque es lo que necesitamos para ser salvos, ¿verdad? Y para sostener cada una de las lecciones de papá y de mamá en nuestra vida. De nada sirve si le enseñamos al niño a obedecer, pero no le enseñamos perseverancia. ¿Cómo ven esta lista? ¿Están de acuerdo? Ay, qué interesante lista, Jacqueline, me pareció muy interesante. Qué difícil es resumir todo lo que el conducción del niño habla, lo que la lección ha estado hablando también en 10 partes. Qué interesante. Yo no sé si tú quisieras añadir algo, Sonia, algún detalle. Estoy plenamente de acuerdo y la doctora Havenich, Donna Havenich, justamente hace una enumeración parecida y ella inicia su libro diciendo que son las lecciones de amor, confianza y disciplina las primeras que se deben aprender, que es lo que tú señalaste, Jacqueline. No, solo quería añadir que la generación esta de la que hablas, sin que no le encuentra sentido a la vida, tiene un nombre, le llaman la generación Ni-Ni. Trabajan, estudian, sí, tengo un libro que salió hace poco de un psicólogo argentino explicando la crisis que hay, pero esa crisis está en el fracaso de estas primeras lecciones que no hemos enseñado. Así que totalmente de acuerdo. Muy interesante. Yo más adelante voy a hacer una pregunta a Jacqueline sobre cómo se enseñan estas lecciones, porque ya sabemos que ahora el cómo. Vamos a hablar un poquito de eso en un momento más adelante. Pero antes de eso, yo quería preguntarte algo, Sonia. Bueno, antes de preguntarte, no quiero avanzar sin decir algo más. Esa última lección, perseverancia, qué importante es. Elena, la Biblia habla que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, una característica es, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Tienen la paciencia de los santos. Esa es la perseverancia, ¿verdad? Así que qué importante es la perseverancia, el no darme por vencido cuando fracaso en algo y seguir, ¿verdad? Qué importante. Sonia, después de Dios, yo creo que María es la madre modelo en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué desafíos enfrentó María? No sé si tú podrías hablarnos un poquito de estos desafíos. Después de todo, se casó con un viudo. Bueno, eso es lo que pensamos, porque Elena de White dice que los hijos de Jesús los hijos de José eran mayores que Jesús, ¿verdad? O sea que habrá sido divorciado, no sé qué pasó con él, probablemente era viudo, que ya tenía hijos. Tuvo también un niño genio que era perfecto y eso causaba muchos problemas con sus hermanos, ¿verdad? Un niño genio perfecto que nunca se equivoca. Y además es posible que José haya muerto pronto porque
no volvemos a conocer, saber más de José. ¿Será que la madre de Jesús, que María tenía a Jesús como preferido? Sabemos que María no era perfecta. Perdieron a Jesús por 3 días, imagínate, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles crees tú son las lecciones más importantes que podemos aprender de María como madre y como padre, ¿no es cierto? Oh, yo creo que María es un ejemplo para adolescentes de hoy que de pronto se encuentran con la maternidad, que no la buscaron y que se les aparece. Hay muchas personas que se refugian en esto. Bueno, yo no quise ser madre, yo era muy joven. Y así explican de que no se dedicaron a la crianza de sus hijos. María tampoco buscó ser madre en ese momento. Dios le dio ese privilegio, pero era demasiado joven y ella cargó con un estigma social que ni quiero imaginar lo que fue en esa época y en su contexto. Y se lo recordaron a Jesús, se lo recordaron, sí. Toda la vida fue objeto de bullying, por Claro. eso, ¿no? Encima empezó su vida de casada con el nido repleto, ¿no? El síndrome del nido vacío al revés, el nido repleto. Y un embarazo, bueno, una vida complicada. Y sin embargo, la dedicación de María, la sabiduría de María, que es admirable y uno la encuentra, gracias a Dios tenemos el espíritu de profecía para leer mucho más de lo que dice la Biblia, ¿no? Sobre su tarea. Realmente mi pregunta, yo estoy ayudando a educar a mi nietito porque mi hijo y mi nuera trabajan, así que todas las mañanas me hago cargo de él, tengo ese privilegio y me pregunto, ¿qué diálogos tenía María? ¿Cómo se fijaba sus metas para el día? Porque además de recoger la leña, amasar el pan, lavar la ropa, como se hacía, ella crió a estos hijos y le dio a Jesús una educación especial. Y creo, no sé, pero quiero creer que la clave del éxito de su maternidad y de esa tarea tan cerca de la perfección que hizo ella con su hijo, a pesar de que lo perdió en algún momento, fue la entrega y la sumisión desde el momento en que ella supo que iba a ser madre. La respuesta a esa propuesta tan tremenda que le hace el ángel, viene a decirle que ella va a ser mamá, y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y yo pensaba que si el ángel viene a decirme eso a mí, yo lo voy a desplumar con preguntas, yo voy a necesitar saber, voy a decirle, no, pero este no es el momento. No fue la actitud de María. La sumisión y la obediencia de esta mujer a mí me hacen pensar que le dieron la tranquilidad de que Dios estaba al control de esa situación rara, poco natural, pero esperada por las madres de Israel. Así que es un ejemplo para mí y quiero decirles que soy una madre que ha trabajado toda la vida, ya llevo más de 33 años de trabajo. Yo no dejé de trabajar cuando tuve a mis hijos, pero cada mañana de mi vida lo primero que hago es ponerme en las manos de Dios y entregar a mis hijos en sus manos, porque siento que sola no puedo. Y a pesar de tener un esposo que me ayuda, una familia que me apoya, un entorno favorable, necesito que Dios esté al control de mi familia y de mis hijos. Y en esto María me da la tranquilidad de que Dios está al control. Y bueno, me hace saber también, bueno, María se informó, ella estudió, ella a su manera se preparó para enseñarle al Hijo de Dios todo lo que Jesús supo. Y bueno, creo que siendo muy imperfectos, de todas maneras tenemos esta posibilidad, ¿no? De acercarnos a ser buenos padres, buenas madres, bajo el control y la sumisión a Dios. Así es, ¿no? Porque fíjate que una de las cosas, yo tengo una lista un poquito ya larga de cosas que quiero hacer o aprender
o ir a la biblioteca, porque yo imagino que la biblioteca en el cielo va a ser videoteca. Yo me imagino que se va a poder ver cosas. Con computadora. Yo creo que sí. Sí. Y una de las cosas que a mí me interesaría ver es ver a Jesús como niño. Es cómo era como niño. Debe haber sido un espectáculo ver a ese niño, porque era un niño que era perfecto. Un niño que no tenía las tendencias que todos los demás que hemos nacido en este mundo tenemos, ¿no es cierto? Y sin embargo también fue dirigido, enseñado por María, donde aprendió las lecciones de la Biblia, que llegó a ser desde muy pequeño superior a la sabiduría de los maestros. Y los maestros querían que él fuera un estudiante de ellos y no, él no fue a la escuela de los rabinos. Qué impresionante el Félix, caso. Sí. si me permites, a mí me impresionó del capítulo Días de Conflicto. Sí, desde toda la gente. Me impresionó que María tenía que salir a defender a Jesús cuando José y los hermanos lo presionaban para que no fuera raro. Sí. Y ella entendía qué era lo que estaba pasando. Él era diferente, de ¿no? alguna manera lo comprendía y ella sufrió a la par de Jesús, dice la señora White, sufrió a la par de él el escarnio porque las personas no lo entendían. Así es. Eso me impresionó, ¿no? El sufrimiento de una madre para acompañar el crecimiento de su hijo. Sí, es ese equilibrio que María logra crear entre Jesús y los otros hermanos que eran mayores que él. Y mantener, proteger la individualidad de Jesús, ¿no? Qué impresionante, bueno, pero pastor, yo creo que ella tenía un reto, ¿no? Uno de los mayores retos eran las expectativas de Dios, que Dios tenía sobre ella, ¿no? Como madre. O sea, cuando viene el ángel a avisarle quién va a estar en su vientre, yo creo que inmediatamente viene una lista también de expectativas de Dios hacia esa mamá, ¿no? Bueno, yo creo que no son distintas a las nuestras, ¿no? No, imagínate nada más, tú vas a ser la mamá del que va a ser el salvador de Israel, nada más. Si tú no haces bien tu trabajo, todo Israel se echa a perder. ¡Wow! Sí, claro. Si yo lo pienso, por ejemplo, en donde hay reinos, ¿no? Que se sabe que la princesa está embarazada. Y desde antes, mucho antes, esa princesa ha sido educada, ¿verdad? Pero cuando saben que está embarazada y que es un futuro heredero, pues le dan una educación súper especial, muy diferente, se le cuida desde antes, ¿no? Imagínense, yo pienso, ¿no? En María, la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, pensando en lo que Dios espera de mí como mamá de este niño. Así que tengo que estar por encima de la sociedad, por encima de lo que el mismo papá espera de este niño, ¿no? Tengo que ir hacia donde Dios, hacia lo que Dios espera de mi hijo, ¿no? Así es, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. De hecho, María sabía mucho de Biblia porque cuando ella da el Magnificat, la respuesta, el canto ese, era poeta también porque ella hace un canto muy bonito. Pero es muy interesante que ese Magnificat tiene muchas referencias al canto de Ana. Al canto de Ana, la esposa de Cana, la mamá de Samuel. Si ustedes toman el Magnificat y el canto de Ana, tienen muchas cosas parecidas. Así que María sabía de su Biblia, había leído la Biblia, la entendía, la había memorizado, la había internalizado. María era especial. Bueno, Jacqueline, la siguiente pregunta es para ti. ¿Cómo enseñamos en casa? ¿Verdad? ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza? ¿Cuáles son las cualidades y prácticas pedagógicas más efectivas en el hogar? Bueno, primero que nada están las técnicas, ¿verdad? El cómo enseñamos de manera natural y aparte hay prácticas pedagógicas. Me gustaría dividirlas, pastor, porque me parece importante. Quizás en cómo enseñamos en casa a veces lo hacemos sin intención, pero ellos están aprendiendo, ¿no? Y esas cosas que hacemos sin intención, ellos las ven por imitación y las aprenden por nuestro ejemplo, ¿no? Enseñamos más por el ejemplo que damos que por todo lo que les decimos tal cual, ¿ok? Ellos están mirándonos. Yo siempre le digo algo a los papás y es que
Los hijos nos conocen más a nosotros de lo que nosotros los conocemos a ellos, porque nosotros regularmente nuestra atención está dividida en muchos asuntos. Mientras la mamá, el papá están preocupados por las finanzas del hogar, la comida, la ropa, el cómo pagar la escuela, a dónde los vamos a mandar, etcétera, etcétera, los niños no tienen otra cosa que hacer más que observar a papá y a mamá. Así que todo el tiempo están leyendo nuestras acciones, nuestra conducta en general, nuestra forma de reaccionar, nuestra actitud general, ellos la están imitando. Así que son un espejo de nosotros en la realidad, ¿ok? Eso quiere decir, Jacqueline, que por Sí. ejemplo, tú dijiste la importancia de amar, aprender a amar. Así Ellos es. aprenden a amar en la forma en que nosotros amamos a los demás. Así es, y también aprenden a obedecer en la medida en que nosotros obedecemos a Dios. Y aprenden a tener control emocional en la medida en que nosotros tenemos control emocional. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, deja de gritar si nosotros no nos controlamos, ¿verdad? No tenemos una gestión emocional adecuada. Ellos aprenden primero que nada por imitación. Y número 2, Sonia Pastor, aprenden con nuestra comunicación, lo que comunicamos verbal y no verbalmente, ¿sí? Todo lo que decimos también es parte de las clases en casa. De repente hay papás que piensan que eso no cuenta. Ay, es que solo se lo dije. No, es que se lo dijiste. Y eso es una lección de vida para tu hijo. Bueno, es que se me salió, pues se te salió, pero lo dijiste, entonces es una lección, ¿no? La sierva del Señor dice que nuestra conversación y la forma en que manejamos nuestros asuntos comerciales, la forma en que expresamos nuestros gustos, nuestras fobias, todo contribuye a la formación del carácter de nuestros hijos. Al final, eso es, ¿no? Estamos construyendo su carácter. Así que con lo que comunicamos, ya sea verbal o no verbalmente, a veces basta con que hagas una mueca, ¿no? Ellos ya aprendieron una lección para toda la vida. 3, también enseñamos con lo que repetimos continuamente. Somos muy dados en repetir cosas, decir frases de manera repetitiva o conductas de manera repetitiva. Esas son lecciones de vida. Les estamos dando clases a nuestros hijos. El papá y la mamá no necesitan un pizarrón, necesitan solamente poner atención en estos detalles. Lo que repetimos también en lo que centramos nuestra atención. Si mamá y papá se centran en una mala conducta, esa es la que se va a quedar allí. ¿Okay? Tenemos que aprender a cuidar en qué nos centramos, en qué centramos nuestra atención como papás. Si aprendemos a centrar nuestra atención en lo que edifica, en lo que construye, tal como lo dice la Biblia, en todo lo que es digno de alabanza, entonces ellos, esa es la lección que van a recibir. Y por último, también les enseñamos a través del entorno en el que los ponemos a ellos. Yo escojo el entorno, ¿verdad?, educativo para ellos. Y no me refiero solamente a la escuela, que por supuesto también importa, ¿verdad? Pero depende de los lugares que frecuentamos, las personas con las que nos rodeamos, también se vuelven parte del aula de la familia. Así que tenemos que tener cuidado con esto. No sé si muchas gracias, Jacqueline. Oye, qué interesante, qué importante el entorno en que los ponemos. Sonia, en la escuela hay exámenes, hay evaluaciones. Tú gradúas de tu programa de primaria, de secundaria, ¿verdad? De la universidad. Hay evaluaciones en la casa. Por ejemplo, es importante evaluar en la casa. ¿Cómo evaluamos la casa? ¿Qué errores debemos evitar en la evaluación que hacemos? Siempre el tema que menos nos gusta en educación es el de la evaluación, porque no nos gusta ser evaluados y no nos gusta evaluar, produce incomodidad. Sí. Pero la verdad es que para que cualquier proceso educativo se lleve a cabo de una manera productiva, tenemos que mirar lo que ha sucedido y ser capaces de mejorar en lo sucesivo lo que está pasando para obtener mejores resultados. Entonces, en casa no vamos a tomar exámenes, pero esa mirada que evalúa, que reflexiona sobre lo que sucede, siempre debe estar presente. El gran problema es que en general nos solemos centrar en descubrir errores y en señalarlos. Y creemos que así estamos evaluando.
Ahora, cuando tratamos de cambiar el punto de vista, recién Jacqueline lo señaló muy bien en las estrategias de enseñanza, cuando cambiamos el enfoque, nos enfocamos en tratar de entender por qué nuestro hijo está actuando de determinada manera, eso es una autoevaluación al mismo tiempo. Ella recién mencionaba, Jackie, tú mencionabas, le estoy pidiendo que esté tranquilo y se lo estoy pidiendo a los gritos o en forma ofuscada, ¿sí? Entonces, si comprendo la situación, lo que voy a tratar es de calmarme primero, de cambiar el centro de la atención para lograr que después mi hijo esté calmado. Entonces, este es un enfoque diferente, es usar los errores como un escalón en lugar de usarlos como un pozo, ¿verdad? En el que caigo y del que no puedo salir. Evaluar no es estar usando el no como un leitmotiv, ¿no? No esto, no lo otro, no lo hiciste bien, no llegaste a tiempo, no cumpliste. Y creo que en ese sentido muchos padres tenemos que desprogramarnos, porque tal vez fuimos educados en el no. Cuando realmente el ser humano, y esto lo sabemos hoy, la neurociencia nos explica muy bien cómo activando las emociones positivas conseguimos mucho más de las personas. Especialmente estoy pensando en adolescentes. Usar la Biblia, el espíritu de profecía, lo que sabemos como un martillo, ¿no? Que castiga. La Biblia dice esto, Elena White dice lo otro. Nunca vamos a obtener algo positivo y nuestros hijos van a hacer asociaciones de incomodidad, asociaciones tristes con lo que queremos enseñar. Así que yo creo que para evaluar, para mirar cómo estamos, qué pasa con nuestros hijos, debemos aprender a remarcar lo positivo y buscar la manera de reflexionar con nuestros hijos, porque la señora White dice que la meta de toda educación es el autocontrol, es decir, que yo pueda desaparecer de la escena y que mi hijo siga con los principios que le enseñé. El caso de Daniel y sus amigos. Los padres salieron de la escena bruscamente y ellos fueron las personas más fieles de las que tiene registro la palabra de Dios. José se quedó sin familia, pero tuvo el autocontrol como para hacerle frente a una cantidad de tentaciones impresionantes. Así que yo creo que una meta de la disciplina y de la evaluación en el hogar tiene que ser la autorregulación, el autocontrol. Y eso se logra ampliando los límites. Cuando nuestros niños son bebés, los tenemos incluso en un corralito físico para protegerlos, para que no se lastimen. Pero pasa el tiempo y vamos extendiendo los límites. Y, por ejemplo, cuando nuestros hijos se acercan a la adolescencia y hoy día entran antes a ese territorio, debemos saber que tenemos que controlar ese instinto paternal de estar programando y controlando absolutamente todo. Tiene que haber una mirada amorosa y tiene que haber una mirada cada vez más desde lejos. No nos deshacemos de nuestros hijos, no nos deshacemos del problema de la educación, pero tenemos que ir retirando los límites y dando espacio para que nuestros hijos pasen de ser nietos de Dios a hijos de Dios. Ellos aprendan a ejercer el autocontrol, a pedir perdón, a hacer frente a las tentaciones. Y por supuesto, la tarea de todo padre es estar alrededor, ofreciendo el apoyo, el perdón que necesitan, las sugerencias en el momento apropiado, pero especialmente con un adolescente hay que ir cuando ellos nos buscan, cuando nos dan pie para ese diálogo. O sea, tenemos que ponerle límite a nuestro propio deseo de evaluar y de corregir. Bueno, capaz me extendí mucho, pero la verdad es que hay mucho para hablar en este terreno. Yo sé que sí, estuvo muy bien. Fíjate que mientras hablabas, y mientras tú hablabas, y Jacqueline también lo mencionaba, ¿no? El enfocarnos en las cosas positivas también. Yo recordé un poco lo que yo aprendí en las clases de música de mis hijos. Ellos estudiaron, mi hijo mayor violín y piano, mi hija menor cello y piano también. Y
Y bueno, pues conocí muchos maestros, pero hay una maestra que a mí me impresionó mucho. Es una maestra, ella de hecho había graduado de la escuela de música más famosa que existe, yo creo que en el mundo, una escuela en Juilliard, en Nueva York, una escuela muy famosa. Pero esta maestra, muy interesante, yo nunca la vi criticar al hijo, nunca la vi regañar al hijo, nunca la vi enfocarse en las cosas negativas. Es muy interesante porque cuando el hijo tocaba, entonces ella tocaba, yo tenía que ir a las clases porque tenía que enseñarle la posición. El violín es complicado por la posición y todo, ¿no? Y entonces ella lo escuchaba y le decía, oye, mira, hiciste muy bien esto, muy bien esto, muy bien esto, muy bien esto. Y mira, en esta parte tenemos que trabajar todavía un poquito más. Vamos a ver, toca esta parte así, tócale acá. Mira, el hijo iba sin miedo a la crítica, a la comparación con los demás. No hay comparación, sino, y sabes que tiene muy buenos resultados. A mí me impresionó mucho, ¿no? Yo creo que como padres, la crítica puede ser destructiva y la comparación con otros puede ser un problema. Peor. Peor. Claro. Pastor, Sí. en esto de la evaluación en la casa, es mucho más importante aprender a autoevaluarnos que estar evaluando a los demás. Y es una lección también básica. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a estar evaluando el desempeño de los demás, porque nosotros solamente evaluamos el desempeño de ellos como hijos o como personas, les estaremos enseñando una de las cosas que los van a hacer sufrir más en la vida, ¿ok? Aquí hay que enseñar a autoevaluarse. O sea, el padre y la madre, la evaluación en el hogar empieza allí, cuando papá y mamá son capaces de autoevaluarse, de decir yo como mamá, cómo lo estoy haciendo, yo como papá, cómo lo estoy haciendo, veo los resultados en mi hijo, digo yo tengo que corregir, tengo que cambiar. Cuando los hijos ven que nosotros nos autoevaluamos, ellos aprenden a autoevaluarse también. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía Sonia, ¿no? Del autodominio, del autocontrol. Si yo soy capaz de autodominarme, de tener dominio propio, quiere decir que soy capaz también de ver mis errores y de buscar al Señor para poderlos corregir. Y también me parece a mí que eso debe implicar que en algún momento los hijos entiendan nuestra propia autoevaluación. Es decir, en algún momento la familia saben que nosotros pudimos haber hecho mejor aquí y allá y vamos a hacer esto para resolverlo. Entonces el hijo sabe que el papá se está autoevaluando, autocriticando y él dice, yo también puedo hacer eso. Claro, y aquí entra lo que decía Sonia, pastor, ¿no? Entonces, si yo estoy cometiendo errores, puedo pedir perdón y decir, me equivoqué, perdóname hijo, perdóname hija, no lo hice bien, no te lo enseñé bien, ¿verdad? Pero quiero corregirlo, ¿no? A partir de hoy, ¿no? Qué importante eso de pedir perdón como padres, qué tremendo, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, Jacqueline, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuándo termina la educación en el hogar? ¿Cuál crees tú, y esta es una pregunta diferente pero relacionada, cuál crees tú es el perfil del egresado de la escuela en nuestros hogares? Y además, una pregunta para ti, además de María, ¿qué otros maestros exitosos de la Biblia te inspiran? Bueno, ahí son como 3 preguntas. Y después le voy a hacer la misma pregunta a Sonia, porque yo quiero saber cuáles son los personas que le inspiran a Sonia. Okay. Bueno, ¿cuándo termina la educación en el hogar? Encontré una cita de la sierva del Señor que me gusta mucho y dice que aún cuando los padres estemos durmiendo en la tumba, es duradera la obra que dejamos tras nosotros y dará testimonio de nosotros, ya sea bueno o malo, ¿no? Desde que la educación continúa aún cuando estamos muertos. Claro, por supuesto. Sin embargo, sí hay un perfil de egresado. Aun cuando la educación nunca termina, sí debemos de tener como una meta de egreso, ¿no? O sea, decir, mi hijo está listo, yo sé que he cumplido mi misión cuando sucedan lo siguiente, ¿ok? Número 1, ya lo mencionaba Sonia, cuando se autogobierne. Ahí nosotros podemos decir, he cumplido mi misión como papá o como mamá, porque ese es el fin máximo de la educación, que el niño, que el hijo aprenda a autogobernarse, que no necesite la mamá controladora o el papá controlador o la mamá helicóptero que todo el tiempo está arriba de él,
vigilando qué haces, qué no haces, así no, mira, así, hazle así con tu esposa, ¿por qué te estás comportando así con tus propios hijos? O sea, eso habla, si la mamá y el papá necesitan estar vigilando como helicópteros por encima de sus hijos a la distancia o aun cuando ya están casados, podemos saber que la educación no fue la correcta, ¿ok? Entonces, el primero sería cuando se autogobierne. Número 2, y esta me parece también muy importante, cuando veamos que nuestros hijos toman sus propias decisiones, asumiendo las consecuencias tanto positivas como negativas, ¿no? Cuando los hijos son capaces de tomar decisiones por sí mismos, y esto se les enseña también desde pequeños, tenemos que irles enseñando a practicar la toma de decisiones. Es muy común, Pastor Sonia, estarán de acuerdo conmigo, que papá y mamá regularmente tomamos decisiones por los hijos, y les decimos qué ponerse, qué comer, a dónde ir, con quién relacionarse, les escogemos a los amigos, etcétera, etcétera. Esto no los ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y todavía cuando van a la universidad les queremos decir qué carrera deben estudiar y en qué universidad tienen que estudiar. No les permitimos tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros queremos decir, bueno, yo ya eduqué a mis hijos, pero ellos no son capaces de tomar sus propias decisiones, entonces el fin de la educación no se ha cumplido. Y tercero, que me parece también bien interesante, y Donna Haven, precisamente Sonia la mencionaba, ella lo menciona, que sean capaces de gobernar su propia familia, y lo dice también la sierva del Señor. Cuando nosotros veamos que ellos forman su propia familia y son capaces de gobernar su propia familia de acuerdo a las ordenanzas de Dios, entonces sabremos, ¿verdad?, que nuestro hijo egresó. Pero siempre va a haber la posibilidad de que voltee a ver a la casa paterna, voltee a ver a mamá y a papá, aún casado, aún con su propia familia, y voltee a ver y aprenda nuevas lecciones de parte de nosotros, ¿no? Y la tercera pregunta, de qué otros maestros exitosos de la Biblia, bueno, me gusta mucho Jesús como maestro, admiro muchísimo, definitivamente no hay como él. Y otro más, Elías, pastor. Me llama mucho la atención Elías como maestro. Tienes un hermano que se llama Elías. Sí, bueno, ya descansa en el Señor, mi hermano. Descansa. Pero Elías, el profeta Elías, me parece muy interesante como maestro, la paciencia con la que guía a Eliseo sin forzarlo, ¿no? En el libro de la educación menciona que al principio no hacía otra cosa Eliseo, no se le asignaban otras tareas más que ir detrás de Elías, observándolo, ¿no? Y a veces lo único que se le pedía era vaciar agua en sus manos para lavárselas, era todo. Me parece muy interesante porque se parece mucho a lo que nosotros hacemos como papás, ¿no? Muchas gracias, Jacqueline. Qué interesante. Sonia, ¿cuáles son tus héroes? Mira, lo pensé cuando mandaste la pregunta, porque sí, tengo varios a quienes admiro, pero definitivamente admiro a Jocabet, una mujer esclava muy humilde que se las ingenió para darle al mundo uno de los líderes más grandes que ha existido. Obviamente estoy dejando de lado lo que hizo María con Jesús, ¿verdad? Pero admiro profundamente a Jocabet, que en 12 años, y después ya no funcionó más el helicóptero, Jackie. Ya no funcionó más el helicóptero, no pudo ir al palacio a ver qué estaba pasando. También admiro a lo que hicieron los padres adoptivos. De paso, mis respetos a los padres adoptivos, porque hacen una tarea maravillosa. Y bueno, en este sentido, a Josaba y a Joiada, que criaron a un líder de Judá, a Joás, me pregunto cómo hicieron en el aislamiento absoluto, tremenda cuarentena tuvieron. 8 años de cuarentena, wow. Te imaginas, con el niño oculto, pero sacaron a una persona recta. Y bueno, y después otras personas que gozan de mi admiración son la mamá y la abuela de Timoteo, que fueron mujeres criando solas, que hay muchas en este mundo, a las que respeto y admiro también por lo que hacen, y ellas educaron a un muchacho que fue la mano derecha de Pablo. Bueno, o sea, admiro a estos tipos de paternidad diferentes. Quizá
no son los que nos definirían a nosotros, pero son personas que realmente hicieron un enorme esfuerzo y que nos muestran que se puede educar familias conforme al corazón de Dios, dependiendo de Él, ¿no? Sí, Amram y Jocabed es uno de mis preferidos también, definitivamente, ¿no? Yo le decía a mi esposa, yo la semana pasada, no, esta semana le decía, ¿sabes qué? A mí me gustaría ver, o si tengo la oportunidad de ver un video, me gustaría ver a Moisés de 115 años de edad. ¿Te imaginas ese personaje? Yo me lo imagino derechito, Sí. ¿verdad? Y con una dignidad y una autoridad que viene de una persona que fue creado en el palacio de Faraón, la mayor potencia del mundo, con todos los lujos, con toda la comida, con toda la autoridad, con todas las experiencias, pero que después fue pastor de ovejas en Madián, que fue criado en las rodillas de Jocabed y que después vio a Dios cara a cara y hablaba con él como se habla con un amigo. Ningún otro profeta habló con Dios como Moisés habló. ¿Te imaginas una persona así? ¿Qué le enseñas? ¿Qué cosa le puedes, cómo lo asombras? No hay nada. Yo imagino que él caminando, 115 años de edad, caminando en medio del pueblo, debe haber sido un espectáculo. Y Félix, la lucidez y la sabiduría que tuvo hasta el último minuto de su vida, la señora White habla de eso, Sí, sí. de su físico, esto que tú defines, ¿no? El porte, la visión que tenía. Dios le preservó la salud, creo yo, como un regalo. Bueno, la Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Él podía ver. Yo me quité los lentes ahorita, pero los de él, No, yo sí me los quito, ya los veo allá, lejos. Oye, pero qué impresionante, ¿no? Y qué impresionante Moisés conocerlo. Elías. Pastor, perdón, Sí, respecto a Moisés, yo creo que una de las cosas más bonitas que le enseñó su mamá, ¿verdad? Y también los padres adoptivos, como decía Sonia, es la capacidad de ser flexible ante las circunstancias, ¿no? Yo creo que esa es una lección, yo le admiro eso, de verdad, a las dos mamás, porque yo creo que le enseñaron a vivir en dos medios distintos y a ser flexible. Él pudo acomodarse tanto a las condiciones del palacio como a vivir en el desierto, como a estar rodeado de mucha gente, como a estar en la soledad. Yo creo que esas cosas valen mucho la pena rescatarlas en ese modelo educativo. Así es. Y Elías, qué tremendo Elías, como tú decías, Jacqueline, un profeta que con su puro ejemplo y misión forzó al pueblo de Israel volver a buscar a Dios. O sea, una persona como yo imagino con una... Inspirador, yo diría inspirador. ¿No? Inspirador y con una personalidad fuerte para poder lograr que el pueblo cambiara. Que el pueblo, imagínense entrar al palacio del rey y decirle, mira, por causa de lo que has hecho, etcétera, no va a haber lluvia ni rocío durante 3 años y los sales. No, y de hecho Acab fue uno de los reyes más poderosos de Israel. Es uno de los pocos reyes que aparece en los registros arqueológicos. Muy interesante Acab. Acab no era un rey ahí indeciso, débil, no, era un rey poderoso. Y Elías se le enfrentó y le ganó, ¿verdad? Así que qué impresionante, ¿no? Qué tremendas historias aprendemos de ellos, ¿no? Bueno, la última pregunta para ti, Sonia. Deuteronomios capítulo 6 habla de la educación en el hogar y la fidelidad a Dios. Uno de los puntos más importantes es que debemos contar a nuestros hijos la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Deuteronomios capítulo 6 habla de esa historia. ¿Por qué estamos aquí? Es que, ¿por qué esta noche es importante, etcétera? Porque Dios nos sacó de Egipto, hizo esto y aquello, etcétera, ¿no? Eso habla de Deuteronomios capítulo 6. Dice, tú cuentas, y te quería preguntar esto, Sonia, tú cuentas todos los viernes una historia. ¿Por qué lo haces? ¿Qué historia, qué tipo de historias le contabas a tus hijos? ¿Contabas de tu vida personal? ¿Lo hacías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
crees tú que es importante contar la historia a sus hijos? Y después le voy a hacer la misma pregunta a Jacqueline. Deuteronomio 6 es como un pequeño tratado de didáctica que nos da muchas orientaciones acerca de cómo educar. Y cuando dice esto de las repetirás, y les deja la estrategia, por ejemplo, del canto, ¿no? Y de la narración, porque cuando tenemos que memorizar algo, esto también la neurociencia nos dice hoy, es mejor envasar ese contenido de aprendizaje en algún formato que el cerebro atesore como un paquete, ¿eh? Entonces el canto, una narración, una fotografía, es mucho más fácil de guardar en el cerebro. Y Dios fue tan sabio de dar una cantidad de recursos a su pueblo. El asunto es que hoy educamos, además de para repetir y guardar en la memoria ciertos contenidos, educamos para la reflexión, para el pensamiento crítico basado en los parámetros de la palabra de Dios. Es decir, no un pensamiento crítico relativista, que es lo que este mundo quiere enseñar en este momento, es lo que predomina en nuestras universidades. Todo es relativo, todo está bien, depende cómo tú lo pienses, etc. Nosotros enseñamos a ser críticos, a ser reflexivos, pero basados en parámetros, no sobre la nada. ¿Sí? Bueno, de hecho, permíteme interrumpirte en un momento. Yo acabo de leer, perdón, Sonia, yo acabo de leer una columna del New York Times esta semana de un autor que se llama Carlos Lozada, que es el editor crítico del Washington Post, un muy importante. Y él escribió un libro que se llama ¿En qué estábamos pensando? Y es un análisis de lo que está ocurriendo hoy en este país, aquí en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y él habla lo que tú estás diciendo aquí, Sonia. Y él dice que uno de los problemas de lo que está pasando hoy, la polarización y los problemas sociales que estamos enfrentando, fue el problema del posmodernismo. De que todo es relativo. Depende de dónde estés, todo es relativo. Y eso lleva a que las personas dicen, como esto puede ser verdad y aquello puede ser verdad, ya no importa qué es verdad, lo que importa es qué es lo que yo quiero. Y qué es lo que yo quiero me va a llevar a pelear y a luchar por lo que yo quiero, sea verdad, no sea verdad, solamente porque me conviene. Aunque no sea correcto, ¿no? Aunque lo que yo quiero no sea correcto. Aunque lo que yo quiero no sea correcto. Y ese es el o no sea saludable, ¿no? O no sea saludable. Y eso es lo que nos lleva a los problemas políticos que tenemos y a los problemas sociales que tenemos. Ese ahí está la raíz. Crítico relativista. Mira, te tomé nota para buscar el artículo, me interesa leerlo. Yo leo a Zygmunt Bauman, es un filósofo posmoderno que habla de la liquidez de la posmodernidad, es decir, no nos movemos sobre nada sólido, nos movemos en un mundo de pensamiento líquido, todo es líquido, nuestras decisiones, la educación. Y bueno, y él dice que sometemos a nuestros hijos a una inseguridad que les produce una tremenda incertidumbre por no tener nada sólido en que apoyarse. Y me parece como estar leyendo Deuteronomio, ¿no? Aunque él no es creyente. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué contar? ¿Por qué narrar? Bueno, si miramos los salmos, están llenos también de referencias a cómo David narra vez tras vez tras vez la misma historia. Grato es contar la historia, me viene a la memoria el himno, ¿no? Y a mis hijos les narré creo que desde el primer mes de nacido. La narración eran unas 4 o 5 frases. Había una ovejita que se perdió y así, enseguida terminaba la historia con muchas onomatopeyas. Ese era su primer contacto con el pastor amante que busca a su ovejita y la historia terminaba siempre abrazando y besando a mis hijos. Primeras narraciones, pero después, a lo largo de la vida, fui rearmando sus propias historias, incluso esto me llevó a escribir 2 libros que se llaman Aventuras en Familia 1 y 2, que son las historias de mis hijos y de mi niñez con preguntas para reflexionar acerca de eso. La cuestión es que yo jamás pensé en publicar eso,
porque era algo para la familia, era para que no se perdiera nuestra historia, porque es parte de nuestra identidad y porque es una forma de transmitir valores, es una forma muy poderosa de transmitir valores, porque yo no estoy predicando, estoy contando algo que es un hecho y que nadie puede discutir. No estoy hablando de doctrina, estoy hablando de algo, del poder de Dios en la vida de alguien, a través de una narración. Y bueno, finalmente son libros que los niños aman, me da vergüenza decirlo, pero aman esas historias porque son historias de niños reales, de travesuras reales, de problemas reales. Y bueno, y es una forma poderosa de transmitir valores. Lo de la historia de los viernes, Félix, te confieso que sucedió por el aislamiento, porque no podíamos ir a la iglesia, no teníamos actividades, y yo dije, dos cosas nos dan serotonina y nos ayudan a sentirnos bien. Los hidratos de carbono que nos engordan y las historias que nos hacen emocionar y que nos hacen aferrarnos a nuestros valores. Como tenía que dejar de comer un poco de hidratos de carbono, me senté a escribir. Empecé contando historias personales y cuando se me acabaron, yo dije, bueno, ya está, ya cumplí, ya conté lo que Dios ha hecho por mí. Ahí la gente empezó a decirme, por favor, la historia de los viernes, por favor. Y empecé a pedirle a mis amigos que me cuenten sus historias. Y ahora es muy difícil de detener ese proceso. Me lleva mucho tiempo armarlas porque me las entregan como retazos, ¿no? Ajá. Y hay que armar la historia. Pero estas historias están tocando corazones. Yo no lo estoy haciendo, lo hace el Espíritu Santo. Es gente que se ha apartado de Dios y que reacciona y que dice, sí, mira, esta semana una persona que no conozco de Chile me escribió y me dijo, he empezado a leer la Biblia, estoy buscando la verdad, esto que le pasa a estas personas es real, yo quiero lo mismo. Entonces, la historia tiene poder, por eso Dios nos pide que contemos la historia vez tras vez, de diferentes maneras, con distintos envases, que seamos creativos al compartir su palabra. Y creo que es nuestro privilegio. Es una forma de mantener y de construir la identidad de nuestros hijos, contando la historia de nuestra familia y cómo Dios ha intervenido en ella, etcétera. Siempre va a ser nuestro privilegio. Muchas gracias, Sonia. Jacqueline, ¿tú cuentas historias a tu familia? Oh, sí, yo creo que es el recurso más usado, la verdad. Eso de contar historias tiene repercusiones muy positivas en todo lo que es el ambiente familiar. Hay autores el día de hoy que hablan mucho acerca de esto, ¿no? Que se dedican sobre todo a la educación de niños pequeños y eso, por ejemplo, Vidal Schmidt, Juan Pablo Arredondo, ellos dicen que el contar historias les facilita a los niños el pensamiento independiente, ¿no? Y de esto habla también la sierva del Señor, cuando dice que hay que enseñarles a observar y a aprender de lo que observan. Cuando contamos una historia, les estamos facilitando a nuestros hijos la capacidad de hacer un juicio propio, formarse una opinión propia de las circunstancias, ¿no? Decía Sonia, pues hay que contar la historia desde diferentes enfoques. Claro que sí, pero también hay que permitirles a ellos elaborar una opinión respecto al relato que nosotros les estamos haciendo. Hacerles preguntas es muy importante. Ahora, ¿en qué momento contarles historias? Se les puede contar en cualquier momento. No necesitamos sentarnos de manera formal para la hora de la historia, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Yo a mis hijos desde chiquitos antes de dormir eran sagrados esos minutos, ¿no? Así de que no me puedo dormir si no me cuentas la historia, pero podemos seguir contándolas en los diferentes ambientes familiares. Cuando estamos trabajando juntos, dicen estos autores, que es muy, muy positivo que lo hagamos y los estudios y la práctica, nuestra experiencia como mamás, yo creo que puede avalarlo. Cuando estamos trabajando juntos, contar historias sobre nuestra familia, hacer comparativos con las historias de la Biblia también, historias que hemos escuchado, o incluso también podemos recurrir a crear historias
con ellos, ¿no? Algo que yo suelo hacer es, por ejemplo, lanzar algo y preguntarles, ¿y qué creen que pasó después, no? ¿Qué le agregarían a la historia? Y esto facilita muchísimo también la expresión de las emociones, nos ayuda también a desarrollar la capacidad de resolver problemas también. Y, ¿saben? Hay que contar historias de todas las maneras. Por ejemplo, cuando viajamos, ¿no? Que es, hace rato me preguntaba, Pastor, sobre las prácticas pedagógicas más efectivas en el hogar, ¿no? Una de las prácticas pedagógicas más interesantes es contar historias, precisamente, y la otra es viajar juntos. Viajen juntos con su familia. Cuando estamos de viaje y no hay otra cosa más que hacer, más que observar el lugar a donde vamos, se crean historias, ¿ok? Incluso de viajar juntos a algún lugar muy cercano, no necesitas gastar demasiado. Salir de día de campo, por ejemplo, y observar la naturaleza, enseñarles a observar y a crear una historia al respecto, esto es muy liberador. Y por último, déjenme decirles que todos estos autores que avalan todo lo de la narrativa familiar, lo están usando y lo estamos usando en terapia psicológica como un relajante, ¿ok? Para relajar, para disminuir el estrés dentro de la familia. Cuando hay mucha tensión emocional, intenten probar a sacarse una historia de la familia y decir, mi abuelito hacía esto, aquello, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niña, y cuenten una historia. Los relatos nos relajan, disminuyen la tensión arterial incluso, o la aumentan, depende de la forma en que los contemos. Así que relatar también es una terapia familiar, así que podemos hacerlo. Gracias, qué interesante. Sí, Sonia. Una cosita más porque Jackie me inspiró. Quería contarles que una práctica en mi familia para Navidad, que solemos juntarnos muchos, es contar a los demás qué ha hecho Dios por mí este año. Es una práctica que tenemos. Claro. Y se cuentan muchas historias en la mesa de Navidad porque no nos hemos visto, o sea, muchos familiares viajan para venir. Bueno, ahora no sé si va a ser posible, pero es hermoso escuchar las historias de la familia en Navidad y ocupa un tiempo que quizá otros, no sé, están abriendo muchos regalos, o sea, cuestiones más efímeras, ¿no? Pero yo creo que la práctica, como decía Jacqueline, de la narración como una terapia que hoy la ciencia nos prescribe, Dios nos la dio como un recurso desde el Edén. Así que esto es maravilloso. Nosotros tenemos práctica en eso. Y yo creo que las familias adventistas deben recurrir mucho más a la construcción de la identidad a través de la narración. Bueno, lo que sí, perdón, Pastor, lo que sí es bueno también mencionar es que debemos de saber elegir qué relatos hacer, sí, ¿no? Claro. De acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez de nuestros hijos, no todo aplica, ¿verdad? Claro. De repente hacemos cualquier relato delante de los hijos, no importa la madurez de ellos, y es importante que para ellos los relatos sean inspiradores y comprensibles. De repente contar, Donna Haverick precisamente lo menciona, ¿no? Que debemos de escoger las historias de la Biblia también de acuerdo a la edad, ¿no? Y creo que la escuela sabática para nosotros hace precisamente ese trabajo de manera muy, muy adecuada, ¿no? La escuela sabática para los niños. Si se dan cuenta, no son las mismas historias que se repasan en cuna que las que se repasan para adolescentes, ¿no? Los relatos son diferentes. Además, me gustaría agregar algo más. Precisamente una de las prácticas pedagógicas familiares más interesantes es el juego, jugar con los hijos, jugar en familia, ¿no? Y los relatos permiten también esto, permiten jugar. Usemos los relatos, incluso los relatos bíblicos, como parte de nuestros juegos familiares, ¿no? Nosotros tenemos uno y se los comparto aquí. A ver si no se enojan mis hijos, pero es un juego muy, muy propio de nosotros, ¿no? Y es jugar con las historias de la Biblia, con cosas, por ejemplo, encontremos en la Biblia cuál fue la historia más deliciosa, ¿no?
la más deliciosa, y hacemos competencia a ver quién encuentra la más deliciosa, ¿verdad? O, por ejemplo, la historia más apestosa, de los olores más desagradables en la Biblia, ¿no? Y entonces hacemos relatos con esto. O, por ejemplo, la historia de los más valientes, por ejemplo, o la historia de los más tristes, la historia más triste de la Biblia, o la historia más feliz. Hacemos un concurso de lo que es más, o el menos, ¿no? También. Yo solamente estoy mencionando una idea, pero ustedes pueden desarrollarla mucho más. La Biblia se presta para hacer esto. Tratemos, por supuesto, de darle formalidad, pero también a veces vale la pena en esto de los relatos, de la manera en cómo lo plantea Deuteronomio, vale la pena quitarle un poco de formalidad para poder entender mucho mejor la Biblia. Otro juego que podemos hacer en los relatos bíblicos es poner nuestro nombre. Y la Biblia toma otro sentido. Por ejemplo, contar la historia de David y Goliat poniendo los nombres de alguien de la familia. Por ejemplo, David puede ser tu hijo, entonces pones el nombre de tu hijo o de tu hija, ¿verdad? En lugar de leerlo, empieza a tener otro sentido. Igual cualquier versículo de la Biblia. Cuando nosotros insertamos nuestro nombre en los versículos de la Biblia y le enseñamos a nuestros hijos a insertar su nombre en el versículo de la Biblia, el mensaje, la palabra de Dios tiene más sentido para ellos. Es un mensaje personalizado. Yo siempre les digo en la casa, la Biblia es una carta que tiene nombre, tiene dirección y tiene la dirección de esta carta. Tiene entrega personalizada. Entonces, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, Jacqueline, todo lo puedo si Cristo me fortalece. O Jacqueline lo puede todo si Cristo la fortalece, ¿no? Y entonces lo puedes relatar de esa manera también a tus hijos. Esto me parece sumamente, sumamente importante, el poder personalizar los relatos de la Biblia para la vida de nosotros, no solamente como historias que sucedieron, pero que no están pasando. No, también tienen una aplicación en la vida de nosotros. Muchas gracias. Hola, amigas, ¿cómo están? Hola. Hola, Ada, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Alma? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Ha sido una escuela sabática maravillosa. Quería preguntarles cómo podemos encontrarte, Jacqueline, a los amigos que no te conocen todavía. Ok. Bueno, estoy en las redes sociales, en el Facebook, así como está mi nombre en la pantalla, Jacqueline Tello, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también a través de la página de Facebook llamada Ruta de Vida, donde hay más de 160 videos pequeñitos de 5 minutos más o menos de duración, todos con aplicación, todos con inspiración en un versículo de la Biblia. Así que, bueno, por ahí pueden encontrar. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Le pedí a mi esposa que viniera un momentito porque tuve que salir, fue completamente necesario. Pero gracias por compartirnos eso, ojalá que te puedan encontrar. Sonia, también recibí un mensaje de dónde poder encontrar la historia de los viernes. ¿Podrías decirnos dónde encontrar la historia de los viernes? En Facebook me buscan como Sonia Krum. Y allí me... K-R-U-M-M. K-R-U-M-M. K-R-U-M-M, me van a encontrar. También estoy en Instagram, pero la verdad es que todavía no he empezado a poner mis historias en Instagram. Ya digo, esto ha sido como una cosa impensada y la verdad es que sé que para cierto público deberían estar en Instagram. Por ahí esto me ha animado a empezar a hacerlo. Así es, así es. Pues muchas gracias a ambas. Ha sido una escuela sabática muy interesante, muy, muy interesante. Yo agradezco a Dios por esto. Yo quería añadir algo más en cuanto a la historia, si ya nos vamos a ir. Es que las historias crean una trayectoria familiar. Si creamos una tradición familiar, por ejemplo, mi padre cuenta cómo él conoció el Evangelio y cómo el Evangelio lo transformó, ¿verdad? Y cómo salió de orígenes muy humildes a el lugar donde él está ahora. Entonces eso crea una trayectoria familiar y yo como hijo debo continuar esa trayectoria familiar. Es importante las tradiciones familiares, que encontremos los aspectos positivos de las tradiciones familiares para que los hijos continúen esas trayectorias en su vida, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuenta la historia de cómo salieron y, ¿verdad?, van caminando hacia la
cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros. Terminamos aquí. Voy a pedirle a Jacqueline que tenga la oración final. Antes de que ella tenga la oración, quiero invitar a todos los que nos escuchan de estar con nosotros en el programa aquí en el Culto Divino, que será a las 11:30 de la mañana, aquí mismo en la misma liga de Facebook, y están invitados. Jacqueline, muchas gracias. Sonia, muchas gracias. Por favor, ora por nosotros, Jacqueline. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia y tu amor se extienden, Señor, para nosotros en esta mañana, no importa el lugar en donde estemos en el mundo. Señor bendito, en esta hora te queremos pedir en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús, que nos dé sabiduría a todos los que somos padres de familia. La verdad es que no sabemos hacer las cosas por nosotros mismos. Necesitamos tu dirección, tu instrucción. Necesitamos que tú abras nuestros ojos para que veamos la realidad que tenemos frente a nosotros con nuestros hijos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ver a nuestros hijos como tú los ves, con el potencial que tú los ves, con las oportunidades y con la misión que tú tienes para ellos. Perdona nuestros errores que hayamos cometido en la educación de ellos, pero también danos la oportunidad de corregir, de enmendar esos errores de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Señor, por la escuela sabática de esta semana. Permite, Señor, que podamos no solamente aprender, sino también poner en práctica las enseñanzas que hemos obtenido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.